Buenos días, ingeniera, compañeros todos. El siguiente proyecto de tesis tiene como título el mejoramiento y velocidad de acceso a Internet mediante la aplicación de radioenlace a microondas punto a punto para la empresa Vivero Los Viñedos SAC en la ciudad de Arequipa, presentado por el alumno Guamaní Quesada Jorge Raúl para optar el título profesional de Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones. El siguiente proyecto tiene como contenido las generalidades, realidad problemática, definición del problema, objetivo del proyecto, desarrollo del proyecto, conclusiones y recomendaciones. En generalidades tenemos como visión: la empresa es una empresa dedicada al rubro de telecomunicaciones tecnológicas y asesoramos en venta de Claro Empresas a nuestros clientes a través de servicios de calidad a partir de mantener y desarrollar relaciones comerciales exitosas y perdurables. Como visión tenemos: la empresa es líder en rubro de telecomunicaciones y el mayor distribuidor a nivel nacional, ofreciendo nuestros productos y servicios con ética, profesionalismo, eficiencia para ser la mejor opción en nuestro mercado. Tenemos descripción del entorno de la empresa. Esta empresa es un distribuidor de Claro, tiene como nombre GIS-BISAC. Como distribuidor autorizado de Claro cuenta con una diversa cartera de productos, como implementación de radioenlaces, que implementa radioenlaces que podrán interconectar 2 o más oficinas, pudiendo transmitir datos de voz entre todas y hacer uso de servicio de internet. Tenemos también el servicio de cámaras de seguridad IP. La vigilancia mediante el uso de cámaras IP, su sistema de seguridad integrado le permite ver imágenes en tiempo real a través de la red o desde cualquier lugar que tenga acceso a internet, a la vez que pueda grabar videos en modo centralizado. También tenemos el cableado estructurado. Con el cableado estructurado podemos seguir las siguientes normas y estándares internacionales. Realizamos el manejo cuidadoso y organizado de sus instalaciones del cableado de red de datos. También tenemos el servicio de call center, operando como una oficina descentralizada de su empresa. Nuestros agentes, asesores y supervisores y ejecutivos especialmente entrenados para realizar llamadas a sus clientes. También tenemos el servicio de contact center, como si fuese una oficina descentralizada de su empresa. Procesamos a través de los teléfonos las llamadas y o pedidos de sus clientes. También tenemos telefonía IP, implementamos telefonía IP en sus negocios para permitir transmitir comunicaciones de voz a través de la red mediante la utilización del servicio de internet a costo muy por debajo de los operadores de telefonía convencional. Tenemos la realidad problemática de este problema. La señal recibida por el cliente no alcanza los niveles de calidad mínimos exigidos debido al mal conexionado o de que el radioenlace efectuado anteriormente por su antiguo proveedor de servicios sea deficiente, generando así que la velocidad de internet sea lenta. Como definición del problema del proyecto, tenemos: la velocidad de acceso a internet es lenta, ocasionado por una mala implementación de un radioenlace realizado anteriormente. Este problema se resolverá realizando un nuevo radioenlace con nuevos equipos y de manera correcta, respetando los parámetros y normativas para el radioenlace llegue a los valores correctos, dando así como consecuencia un incremento de velocidad de acceso a internet para el cliente. Como objetivo principal de este proyecto tenemos mejorar la velocidad de acceso a internet de la empresa Vivero Los Viñedos SAC. Entonces, tenemos como desarrollo del proyecto los estudios técnicos de factibilidad que están en el proyecto de tesis. Tenemos la vista geográfica, que lo vamos a ver más adelante, las líneas de vista, los datos generales, la fecha de ejecución. Este proyecto ha sido ejecutado en marzo de 2021, el lugar que ha sido en la provincia de Arequipa, la empresa que es nosotros, GIS-BISAC, el nombre del sitio que es en el distrito de La Joya, y las direcciones, las referencias, las coordenadas, altitudes, los contactos, el acceso a llave o cartas, teléfonos de contactos y correos electrónicos, que lo veremos más adelante. También tenemos la vista general de las torres, la infraestructura de la torre de telecomunicaciones, la altura de la torre, la altura de la antena, el tipo de torre, diseño, el perfil de la torre, las medidas de las estructuras de la torre y las escalerillas para los cables. También tenemos la distancia desde la antena hacia la barra de tierra, tanto en outdoor y ondoor. También tenemos la distancia desde la antena hacia el gabinete o el rack de las telecomunicaciones, y la distancia desde los tableros de alimentación, ya sea en DC o AC, y también la distancia desde el rectificador, que es en DC, hacia el gabinete. La distancia desde el rack y de breakers o bastidor de energía hacia el gabinete.
Y por último, las observaciones y recomendaciones generales. Como podemos ver, acá tenemos el cálculo de línea de vista. El site está ubicado aquí, es en el cruce de Arequipa-La Joya. Y vamos a llegar hasta la empresa que es Los Viñedos, el vivero Los Viñedos en el distrito de La Joya, que hay aproximadamente en línea recta 5.73 kilómetros usando la aplicación de Google Earth. Entonces, para esto vamos a necesitar el plan de frecuencias entre el vivero Los Viñedos y el site que queda en el cruce Arequipa-La Joya. Entonces vamos a utilizar un rango de frecuencias de 21 a 23 GHz. Esto, como podrán ver, tenemos el cálculo, hemos realizado un cálculo de propagación, tanto desde Los Viñedos en el lado que está en el lado izquierdo, y en el lado derecho el cruce, en el site, el cruce de Arequipa-La Joya. Como podrán ver, vamos a trabajar en la frecuencia de entre 21 y 23 GHz. Esto tenemos que ver el cálculo de propagación y la ganancia de las antenas, tanto para la antena A y B, está en 35.8 decibeles, y tenemos la distancia de 5.61 kilómetros. Entonces, siguiendo las normas, este proyecto va a cumplir con los estándares. Entonces se va a implementar. Entonces, los elementos para esto, vamos a necesitar un IDU, que es el módem que interconecta la red de backbone de la red en función de necesidades que puede ofrecer interfaces Ethernet, TDM y etcétera. También tenemos un ODU que hemos utilizado, es la unidad de radio en sí, que viene definida en frecuencia de sintonización y la subbanda de trabajo dentro de dicha frecuencia, ya sea en high o en low las frecuencias, ¿no? También tenemos la antena, es un elemento importante que determinará la forma en la que se va a llevar a cabo la radiación de la potencia, fundamental en la fase del diseño, ya que alcanza la capacidad y disponibilidad del enlace, depende directamente de la correcta elección de la misma. Y también el cableado, que es muy importante, que en función del tipo de instalación del cableado requiere con la misma, que puede variar entre guía-ondas, cable coaxial, FTP de exterior o fibra óptica. La topología de instalación, como podrán ver en SplitMon, es aquel en la que el IDU, en sí el modem, que como pueden ver acá abajo, queda ubicado en el armario de las telecomunicaciones correspondientes, y tanto el ODU queda como antena, ubicadas en el exterior. El cableado entre el IDU y el ODU, el cableado entre el IDU y el ODU es con un coaxial con las características que requiera cada escenario concreto en función a la distancia entre ambas y la frecuencia intermedia que viaja en la señal. Hay que tener en cuenta que la señal entre IDU y ODU no se transporta por el cable de la frecuencia de trabajo, sino que la hace a la frecuencia intermedia, que suele estar en el orden de los 400 MHz, con lo que pérdidas introducidas por el cable no suelen ser delimitantes en un diseño, aunque sí deben ser tenidas en cuenta. Las ventajas, como podrán ver, las ventajas es un cableado sencillo porque es un cable coaxial, permite el montaje directo de ODU a la antena y requiere poco espacio en el rack. Y las desventajas es, para realizar el mantenimiento es un poco complicado y tienes que contar con personal con formación, ¿no?, a la altura para estos tipos de actuaciones. Como podrán ver, tenemos el lado del site y el cliente, los trabajos que hemos realizado. Hemos calculado la longitud del cableado, el recorrido referencial del cableado, los diagramas de interconexión, vista de la antena hacia el lado del site, la vista del soporte de la antena del ODU instalada, los números de serie, la lista de conexiones de ODU y etiquetado y engrasado de las pernerías, la lista de aterramiento, recorrido del cable desde la antena hacia la entrada del gabinete, hacia el gabinete de telecomunicaciones, la vista del gabinete de las telecomunicaciones, el etiquetado del cable de Ethernet y el etiquetado de la energía del equipo de radio hacia la vista del lado del cliente. Eso es en el lado del site que queda en el cruce de Arequipa-La Joya. Y en el lado del cliente que queda en el distrito de La Joya, vemos la longitud del cableado, el recorrido referencial del cableado, el diagrama de interconexión, las vistas de una antena instalada al lado del cliente, el número de serie de la antena, número de serie del ODU, la lista de conexiones del ODU, la lista de aterramiento, el recorrido del cableado desde la antena hasta la entrada, lista del gabinete, el etiquetado del cable de Ethernet, el etiquetado de energía del equipo y la vista hacia el lado del site.
Como más desarrollo del proyecto hemos obtenido valores, los niveles obtenidos tanto del cliente como en el lado del site, la configuración de los nuevos equipos y las direcciones IP tanto del lado del site como la del cliente, realizar las distintas pruebas ping para ver si funciona correctamente, y la configuración del LAN tanto del servicio como de gestión, tanto del lado del cliente como del lado del site, y también el estado del MRMS del lado del cliente y del lado del site. La activación también del modo demo del lado del cliente como del lado del site. Hemos realizado una medición en la propia página de Claro para ver si el proyecto ha sido factible y llega a los alcances permitidos por ley. Entonces, hemos utilizado estos equipos que hemos realizado un pequeño inventario. Hemos utilizado radios FedAir tanto para el lado del site como para el lado del cliente, y también hemos utilizado fuentes de alimentación, ya sea en DC o AC. También hemos puesto antenas tanto para el lado del cliente como el lado del site, en la marca FedAir también. Y bueno, también aquí tenemos los parámetros de instalación que se han utilizado para el lado del IRU, tanto del lado del cliente como el lado del site. Como podrán ver, también tenemos la puerta de enlaces y las LAN de gestión y servicio, que nos indica que ya hemos concluido con el proyecto. Las conclusiones: en el lado del cliente es instalación mástil de 3 metros de 3 pulgadas de diámetro. Se pasó un cable UTP por el conduit flexible pesado por las partes exterior e interior para poder asegurar el cableado y que no se filtren los ruidos que puedan perjudicar la velocidad de acceso a internet. Al término de la instalación de los equipos se pudo apreciar que la intensidad de la señal recibida por las antenas cumplían con los parámetros establecidos, asegurando la correcta mejoría de la velocidad de acceso a internet. Se demuestra el gran alcance del radioenlace, al cual abarca kilómetros de distancia con una correcta configuración de radioenlaces y antenas de alta ganancia. El cliente queda conforme con la ubicación e instalación de los equipos y el acceso a la velocidad de internet. Y por último, el cliente valida la instalación y firma el acta de la empresa. Como recomendaciones tenemos: para ubicar las coordenadas geográficas y para poder ver el perfil del terreno, tanto del lado del cliente como del lado del site, se puede utilizar las aplicaciones de Google Earth. Si no se encuentra disponible estas, podemos utilizar la aplicación de Google Maps para conocer el lugar exacto en donde se ubicarán las antenas. Se debe utilizar cable UTP certificado, puesto que existen cables de mala calidad que afectarían las comunicaciones con las antenas. El presente proyecto se puede tomar como referencia para poder realizar radioenlaces en frecuencias licenciadas que dispongan la línea de vista óptima. Eso es todo. Muchísimas gracias, ingeniera, compañeros, gracias.